Luego de la propuesta de Rafael Blanco Canto de establecer 4 pilares para el debate y la discusión en República Dominicana antes de discutir el código fiscal o de discutir el pacto fiscal de la República Dominicana, se ha planteado la cuestión de establecer una ley de partidos políticos y el presidente de la República, Danilo Medina, se comprometió a que iba a darle prioridad a una ley de partidos políticos. Han comenzado los debates sobre esta ley de partidos políticos y el Partido de la Liberación Dominicana, a través de su secretario general, Reinaldo Pared, ha dicho que sí, que se va a hacer una ley de partidos políticos. La cuestión es, ¿cuándo se va a hacer esa ley de partidos políticos? Evidentemente va a ser a partir del 16 de agosto y esa podría ser una de las prioridades. La cuestión y la pregunta sería, ¿cómo va a ser el debate sobre los contenidos de esa nueva ley o de esa ley de partidos políticos en República Dominicana? Esta semana iniciamos algunas conversaciones sobre este tema y hemos invitado a Fidel Santana del Frente Amplio, diputado nacional electo que se instala a partir del 16 de agosto en el Congreso Nacional, una de las figuras jóvenes de la política en la República Dominicana, y queremos que Fidel nos hable de cuál es su concepción sobre lo que deberá ocurrir con esa ley de partidos políticos. ¿Se hará, Fidel, una discusión inclusiva que incluya a los partidos políticos emergentes, a los jóvenes, a los que sacaron menos votos y a los que sacaron más votos? ¿Cómo va a ser eso? Gracias, Fausto. Siempre es un honor para mí asistir a una entrega de las reflexiones que siempre propones al país, siempre conectadas con el interés general y los más altos valores, de modo que para mí siempre es un honor. Qué bueno, gracias. La ley de partidos y ley electoral que deben caminar de la mano, por eso algunos hablamos de un código político electoral. Es, si se quiere, una urgencia y hasta una especie de alivio a una profunda degeneración de las instituciones democráticas del país y sus principales actores, todo lo concerniente al poder, que son los partidos políticos, que no podían estar más descreídos, más desacreditados y más desvinculados de las expectativas ciudadanas. Creo que la ley de partidos pudiera ser una oportunidad para que ciudadanía y actores políticos se encuentren en una mesa de discusión. Y por tanto me he pronunciado en varios escenarios en el sentido de que debería ser esta una ley fruto de un gran debate nacional, no solo entre los políticos de los grandes partidos y algunos actores de la mediación o de las ONGs. Creo que esta debiera ser una ley que resulte de un debate nacional. Ya. Pero hemos tenido, Fidel, 18 años debatiendo la ley de partidos políticos. Ha habido muchos proyectos. El tema es cuál será el proyecto utilizado en el Congreso Nacional para aprobarse. ¿Se tomará en cuenta lo que antes había consensuado el Congreso a partir de la propuesta de la Junta Central Electoral? ¿O se escogerá el proyecto de ley que sometió y aprobó en primera lectura el Partido de la Liberación Dominicana, que fue rechazado? ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles son los aportes? ¿Cuáles son los contenidos que queremos que tenga la ley? Independientemente de que tiene 18 años batiéndose el tema, y el PLD y el PRD en su momento, cada uno pateó la bola hacia adelante y dejó en los archivos ese tema. Independientemente de eso, creo que en ningún momento se ha auspiciado un debate nacional. Cuando hablo de nacional no me refiero a los partidos nacionales, me refiero a la sociedad. Y entonces
para mí esta es la oportunidad. Si los actores políticos que controlan el Congreso, pues así lo decidieren. No dan señales en ese sentido. Tú sabes que las consultas a la sociedad no son vinculantes. Ocurrió con la reforma de la Constitución del año 2010 y ha ocurrido las consultas nacionales en temas como Loma Miranda, por ejemplo, o el tema de la cementera, por ejemplo, en los haitises o en la cercanía de los haitises. Y no son vinculantes, definitivamente. La práctica autoritaria, la política dominicana, es precisamente el no escuchar a la gente. A la ciudadanía. ¿Sí? No escuchar a la ciudadanía y fundamentalmente actuar en base a los pactos de cúpula, que en definitiva son pactos de reparto. Sí. Y creo que la sociedad contra esos pactos del reparto es que debe actuar. Porque el reparto entre dos o tres, que a veces se ponen corbatas del mismo color, en definitiva no lleva a nada que fortalezca la institucionalidad y sobre todo la democracia, y mucho menos la condición de ciudadanos. Si no emerge el ciudadano como actor de las grandes decisiones, como actor participante, entonces la democracia será una ficción, seguirá siendo una ficción en la que dos o tres deciden por el país. Tú sabes que la propuesta de aprobar una ley de partidos políticos se plantea como algo de emergencia, como algo que ya no puede esperar más tiempo. Si se incluye una discusión o un debate nacional, eso no es extender en el tiempo y darle chance a que finalmente tampoco se apruebe. Pero mira, tenemos 18 años, no se ha aprobado. Y lo peor que puede pasar es que aprobemos otra ley de partido para profundizar el deterioro. En función de que sería una ley de partido para preservar los intereses de dos o tres pequeñas cúpulas que no se van a despojar de los privilegios que tienen con el control de sus aparatos políticos. Que no se respeta la democracia interna de los partidos, que la gente no tiene cómo escalar porque son dueños, dos grupitos son dueños de los espacios de dirección y solo entra ahí quien quiera el dueño. No hay renovación interna en esos partidos. Entonces, una ley de partido que mantenga esos mismos resortes de control y tener nada es igual. Pero es para evitar esas cosas que se está planteando la ley de partidos. Sí, aquí hay cualquier cantidad de leyes para evitar cosas que no se cumplen, ¿verdad? Porque no tienen consecuencias tampoco. Esas leyes aprobadas por esas cúpulas sencillamente te pueden incluso aprobar cosas muy bonitas, sin régimen de consecuencias, ¿no? Y sencillamente como hacen ellos. El PLD, el Tribunal Constitucional, le ha mandado decisiones sobre temas de la democracia interna en su partido y no respeta eso, no le hace caso. Sí. Y no pasa nada, ¿y qué va a pasar? Bueno, vamos a hacer una pausa en este diálogo con Fidel Santana sobre el tema de la ley de partidos políticos. Y vamos a entrar en el contenido, en nuestro segundo segmento, de qué debe contener esa ley para hacerla más democrática y que pueda subsistir el sistema de partidos políticos que hay en República Dominicana, obviamente mejorándolo. En un momento retornamos. Fidel, ¿cuáles son los aspectos centrales que puede o que debe tener la ley de partidos políticos para garantizar la democracia interna en las organizaciones y que no pase lo que pasó en las elecciones de ahora del año 2015? El eje fundamental de la ley de partidos tiene que ser vincular la acción política organizativa con las garantías constitucionales y por tanto tiene que ver con la democratización, las garantías democráticas de todo el que se asume de un partido, el derecho a ser elegido, el derecho a participar en las decisiones, todos estos elementos que en estos momentos están muy desdibujados
las organizaciones políticas del país, por lo que te decía antes. Los partidos se han convertido en especies de franquicias políticas, propiedad de unos pocos elementos, y en algunos casos uno, que negocia con esas cosas, ¿verdad? Y hablo de negocio en el sentido más amplio de la palabra, porque el negocio político, pero también el negocio económico, ¿verdad? Entonces, creo que el tema, obviamente, de la democracia en los partidos tiene que ser uno de los ejes fundamentales de esa ley. Asimismo, todo el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, del financiamiento de esos partidos, tanto el financiamiento público como el financiamiento Pero veamos en privado. detalle el tema de la elección, el derecho de elegir y ser elegido. Usted pertenece a un partido político. La cúpula, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, decidió que no hay posibilidad de elección, sino que se da reelección presidencial por reelección en el Congreso Nacional, y que no hay elección de dirección política, sino hasta dentro de 6 años más. ¿Cómo se resuelve eso en una ley de partidos políticos? Y se le impide a la dirección del PRD, del PRM, del PLD, del Partido Reformista y de todas las demás organizaciones políticas que impidan el derecho de elegir y ser elegido para un proceso electoral. Sí, esta ley debería, primero, obligar a las convenciones internas a todos los partidos. Bien. Establecer incluso fechas, aunque fuera plazos, ¿verdad? Porque debería regular también el transfugismo. También. Es decir, porque si usted perdió en una convención interna, mañana no puede aparecer candidato en otro partido. En otro partido. Debería regular eso, ¿no? Si usted va a una convención de un partido, ya usted no se puede presentar en otro si usted no ganó en el suyo, ¿verdad? El tema de... ¿Tú crees que eso es posible? Si se hace una ley que los regule, debería el Estado garantizar eso, la Junta Central Electoral. Porque si esto es por ley, cada partido debe presentar los precandidatos en sus convenciones internas, y después quién ganó y quién perdió. El que perdió no se puede presentar en otro sitio, ¿verdad? Yeah. Porque eso ha dado pie a mucho transfugismo y muchas dificultades, y a falta de democracia en los partidos. El tema de regular las cuotas de las direcciones políticas para fines de alianza también, eso se maneja aquí muy medalaganariamente. Sí. El tema de la cuota femenina, que es una ficción, porque te escogen las mujeres y te la ponen en los puestos, pero luego van a competir con todo el mundo y terminan los hombres ganándole. Entonces, yo creo que si hay una cuota que está establecida para las mujeres, la competencia debería ser entre las mujeres, ¿verdad? Para que esa cuota que la ley establece que debe ser para la mujer termine siendo realmente de las mujeres. De las mujeres. Lo que han hecho los partidos es que colocan a las mujeres como candidata a vicealcaldesa, por ejemplo, o la ponen en una lista de espera, y como muy precariamente se cumple el tema de la cuota femenina. Y te la ponen a regidoras. Regidoras, sí. Y en el caso de las diputaciones, obviamente ahí es donde más inequidad se revela, porque bien, te colocan la cuota de las mujeres a diputadas, pero te repito, cuando van a competir en condiciones desiguales con los hombres, y terminan la mayoría de las mujeres que van como candidatas perdiendo las posiciones. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con la idea que se ha manejado y se ha divulgado en el sentido de que haya fechas establecidas, por ejemplo, para la convención de todos los partidos en una sola fecha, regulada por la Junta Central Electoral? Fíjate, estoy de acuerdo en plazos, no necesariamente el mismo día. Si la ley contempla que cada partido tiene que tener su propio padrón, padrón registrado y establecido en la Junta, eso cierra la posibilidad, porque el tema es la preocupación que muchos partidos se meten en las convenciones del contrario, ¿verdad? Sí. A decidir el candidato que le conviene al partido contrario, ¿verdad? Entonces,
si la ley regula el tema de las convenciones, de los padrones de los partidos, ¿no? Si la propia Junta arbitra las convenciones internas apegadas a una ley, si se limita el transfugismo, pues si se tiene control de los padrones, usted de este partido mañana no puede aparecer, por lo menos durante el proceso en marcha, como candidato de otro, ¿verdad? Y si no como candidato, tampoco apoyando a otro, porque puede haberse ido. Por ejemplo, Fello Suberví reclamó, y el Tribunal Superior Electoral lo proclamó candidato a síndico en la capital por el PRM, en el Distrito Nacional. Pero él se fue a apoyar a otro, de otro partido. ¿Eso es posible? Bueno, ya eso es más difícil, ¿no? Eso es más difícil. ¿Pero ocurrió? Ocurre. Creo que es más difícil regularlo, porque en definitiva aquí se dan cosas inimaginables, porque hay actores políticos de un partido que terminan apoyando los candidatos del contrario, ¿verdad? Sí. Es decir, hay todo tipo de negocios políticos debajo de estas elecciones, de la manera como se organizan las elecciones en República Dominicana. ¿Y qué hacer con los casos de las presiones que se establecieron, por ejemplo? En el Partido de la Liberación Dominicana hubo 2 o 3 personas que murieron en la convención o en la selección interna de candidatos. Y en el Partido Revolucionario Moderno hubo también violencia y murió el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Aquino Febrillé, precisamente por el tema de las disputas por las regidurías en San Cristóbal. ¿Cómo se evita eso, Fidel, en una ley de partido? Acudiendo a la democracia, a la garantía de que el que ganó, ganó. Porque el problema es que aquí se hacen a veces eventos internos y las cúpulas cambian los resultados. Aquí hay muchísima gente traumatizada que ha ganado procesos internos. Incluso hay gente que lo cambian en el trayecto de la oficina donde se arman los listados. La lista, a la Junta Central. A la Junta Electoral. Sí. Llegan otros nombres. Entonces, la ley, si lo arbitra la Junta estos procesos y se levantan actas, ¿verdad? Y lo que presenta el partido tiene que estar acorde con las actas levantadas allí por el árbitro. O sea, no puede ser que ganó fulano y pasado mañana aparezca mengano, ¿verdad? Obviamente, si las cosas se hacen a tiempo, creo que también esos procesos internos deben hacerse temprano, con tiempo, claro. Si se hacen democráticamente, con reglas de juego claras, con un árbitro imparcial, si los cómputos de esos resultados son también transparentemente emitidos, yo creo que no hay razón para que el que pierda un proceso no reconozca que perdió. Que perdió. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer nuestra última pausa en este diálogo con Fidel Santana. Y cuando retornemos queremos hablar sobre cómo se va a aprobar una ley de partidos políticos en un Congreso dominado abrumadoramente por el Partido de la Liberación Dominicana. En un momento retornamos. ¿Es el Partido de la Liberación Dominicana una organización democrática que va a permitir un consenso sobre la ley de partidos, tomando en cuenta el control absoluto que tiene en la Cámara de Diputados y en el Senado? Mire, en el Partido de la Liberación Dominicana se ha dado, a mi juicio, una degeneración del concepto de partido centralizado, aquel concepto leninista, de que el Comité Central dirige el partido, ¿no? Incluso en el PLD ya no funciona el Comité Central. El Comité Central es una cosa que se reúne una vez cada año o tal vez cada 2 años. Simbólica, ¿verdad? Pero Sí. no decide nada. El comité político. Comité político. Y dentro del comité político, obviamente, el dueño es Danilo Medina de este comité político. A un nivel tal que la democracia interna en el PLD ya ni siquiera toma en cuenta las figuras. Usted va a los procesos internos en el PLD y se ve que ni siquiera los nombres de los candidatos, cuando bajan las líneas, vota por el número 380. La gente no sabe quién es 380, ni el nombre, ni qué ha hecho en el partido. No, pero Danilo bajó una línea.
es 380 que se va a votar, ¿verdad? Entonces no hay ninguna democracia, no hay ninguna posibilidad de que la democracia funcione en una institución como esa. Y cuando vamos a órganos estatales de los poderes públicos, Sí. la lógica es la misma, tal vez peor, porque la lógica de la separación de poderes, pensada por los grandes teóricos de la República francesa, inglesa, está pautada esta división de poderes para que de una manera u otra se contrapesen y existan equilibrios. Pero en República Dominicana yo sostengo la tesis de que no se puede hablar de tres poderes, aquí hay un solo poder, el poder del presidente. Aquí el presidente lo decide todo. Sí. Pero Lo demás lo único que hace es poner sello. Pero es el Congreso que va a tener que aprobar la ley de partidos políticos si finalmente hay un pacto, hay un acuerdo y se lleva a la discusión y al debate en el Congreso. Sabemos que el PLD, y esa es la preocupación, tiene la mayoría absoluta y va a aprobar una ley que le convenga. ¿Qué ejercicio va a tener la oposición? Tú vas a estar ahí en el Congreso Nacional, Mira, en la Cámara de Diputados. ¿Qué debe hacer la oposición? te diría que una corriente importante de movimientos internos en el PLD, de base, simpatizan con la idea de una ley de partido que garantice la democracia interna a todos los partidos, incluyendo al PLD. Y están preocupados por ese avasallamiento que Danilo va a imponer en el PLD. Porque al final de cuentas, la ley de partido que resulte, desgraciadamente, Danilo no es un hombre que esté pensando en la continuidad del Estado, está pensando en sus circunstancias y en su propósito de preservar el poder y seguir del 20 al 24. Entonces, ¿tú crees que la ley de partidos políticos estará sujeta a las aspiraciones de Danilo Medina para seguir en el poder? Sin lugar a dudas, lo estará, lo está. ¿Y qué van a hacer los legisladores? Igualmente lo mismo. Desgraciadamente, el negocio que se produjo para cambiar la Constitución, apóyame cambiando la Constitución a cambio de reelección. Ese es un precedente nefasto para la democracia dominicana, para las instituciones, aprendido, además un negocio exitoso para los fines del presidente, y yo creo que eso se va a reeditar. Se va a reeditar con creces. Entonces, el reclamo del sector empresarial expresado por Rafael Blanco Canto y respaldado por todas las asociaciones empresariales e incluso partidos de la oposición no tiene relevancia. Mire, con mucha simpatía vemos estos pronunciamientos. Creo que el sector empresarial tiene una agenda con el gobierno que pasa por el tema de los impuestos, la política fiscal, sí, el tema del pacto eléctrico, de mucho interés para el gran empresariado de la República. La aspiración mía es que esos intereses corporativos no traben entre las patas de los caballos la visión crítica que ha comenzado a emerger del sector empresarial y que podamos montarnos sobre esas aspiraciones democráticas del gran empresariado y aunar esfuerzo en búsqueda de una agenda común para fortalecer las instituciones, que el gran problema de la institucionalidad dominicana ha estado en que los intereses corporativos han terminado siempre pactando con los intereses políticos y abandonando la estrategia de nación de fortalecer las instituciones y de profundizar la democracia. Aquí hay actores de esto que prefieren mejores negocios a más y mejor democracia. Pero es que la idea de hacer negocio está en peligro en República Dominicana, de acuerdo con lo dicho por Blanco Canto. Él habló de la destrucción de la institucionalidad dominicana y habló del colapso del sistema electoral y dijo que antes de los pactos hay que modificar la ley electoral, establecer una ley de partidos políticos, no distribuirse
las posiciones en las altas cortes, incluyendo la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, y establecer un proyecto, una ley de responsabilidad fiscal? Yo te repito, ese ha sido el discurso nuestro de años. Yo se lo compro sin cambios de una coma, ¿verdad? Lo saludo. Sí. Es más, me sorprendo de la contundencia de esas declaraciones y aspiro a que la coherencia de este sector empresarial en la búsqueda de representar los intereses de esos grupos empresariales también se exprese en la búsqueda de esa institucionalidad que necesita el país. Y desde la Cámara de Diputados estaré empujando esas ideas expresadas por Blanco Canto. Muy bien. Te agradezco, Fidel, que al final concluyamos recuperando esos 4 pilares que son importantes, donde se incluye el tema, por supuesto, de la ley de partidos, y que tiene como preocupación el hecho de que los partidos políticos están transitando un camino muy peligroso, que podría ser el de su autodestrucción y el de la destrucción también del sistema democrático de República Dominicana. Muchas gracias a Fidel Santana por este diálogo y por supuesto muchas gracias a ustedes por la compañía.